Capítulo 12. El mundo estaba cambiando y había que estar ciego para no verlo. Pero no fueron solo los grandes cambios masivos los que tuvieron el mayor impacto, sino las pequeñas cosas. Era el hecho de que todo estaba cambiando de una forma u otra, incluso si era difícil saber si era mejor o peor en general. La escuela había estado cerrada durante una semana desde que el analista hizo su gran anuncio mientras se realizaba una investigación sobre la UA. Y ahora Mina estaba sentada en clase otra vez, y todo se sentía diferente. El cambio más obvio fue el tamaño de la clase. Después del gran escándalo con Midnight, y la complicidad del director, junto con la muerte de muchos héroes principales, los estudiantes y los padres comenzaron a reconsiderar seriamente sus opciones de carrera. Mina sonrió suavemente al recordar la fiesta de despedida que tuvo la clase el fin de semana para todos los compañeros que se iban. Había abrazado mucho a Kaminari y muchas lágrimas se derramaron cuando sus padres lo sacaron del programa. Había tratado de mantener su sonrisa constante. Sí, vi a este tipo médico que es realmente bueno con cosas del cerebro. Resulta que freír tu cerebro una y otra vez no es una buena idea y conduce a daño cerebral. Mina apenas pudo hablar por encima de un susurro. ¿Qué tan malo? Oye, no me mires así. Estaré bien. Simplemente ya no puedo maximizar mi peculiaridad y todo estará bien. No es como si ya no me vieras. Solo estaré en 2C en lugar de 2A. ¿Es realmente tan grave? ¿No puedes usar tu peculiaridad sin el máximo poder? No se necesita tanto para molestar a la gente. Su sonrisa falsa cayó. Honestamente, tienes razón. Pero tengo miedo. Los héroes están muriendo de izquierda a derecha, y ya hemos perdido a 2 compañeros de clase. ¿Cómo se supone que voy a sobrevivir mientras retengo mi peculiaridad? Si incluso los héroes más fuertes están en riesgo, ¿cómo diablos voy a lograrlo? Ella le dio otro gran abrazo. Definitivamente entendía esos miedos. Bueno, será mejor que almuerces conmigo. Ja. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente. Aoyama fue otro miembro de su clase que se fue. No era exactamente un secreto que él estaba allí por la fama. Sería difícil escucharlo hablar sobre su devoción por servir al público, pero todos sabían cómo quería brillar. Y el heroísmo no era el lugar al que ibas a brillar en este momento. El asombro que la gente sentía por los héroes fue arrastrado por el lodo, y Aoyama no iba a salvar vidas sino iba a ser aclamado y adorado por ello. Mina nunca lo diría en voz alta, pero estaba un poco contenta de que se fuera. Era divertido estar con él, pero quería ser un artista, no un héroe. Estaban aquí para salvar vidas, no para actuar. Entonces, tal vez fue lo mejor que comenzó a apuntar a una carrera como actor. Estaba triste cuando Koda se fue, él era un alma bondadosa. Realmente no lo conocía bien, pero ahora que él se iba, deseaba haberse esforzado más para romper ese caparazón suyo. Aparentemente, el punto de inflexión para él había sido ver Mt. Lady siendo devorado vivo por hormigas en la televisión en vivo. Sus padres habían querido sacarlo desde el incidente en la USG, pero todo desde entonces fue simplemente demasiado para que lo aceptaran. Entonces, entre sus temores razonables y la preocupación de sus padres, lo sacaron del programa y lo trasladaron a educación general junto con Kaminari. Así que ahora eran una clase de 13. Bueno, en este momento eran una clase de 12, pero tendrían 13 una vez que Uraraka arreglara su situación de vivienda, pero regresaría pronto una vez que se estableciera en un hogar de acogida. Pero el siguiente gran cambio fueron los maestros. Midnight fue arrestado y Nezu fue despedido, además ya había un lugar vacío de All Might, ya no enseñaba. Para resolver este problema, se contrató a las Wild Wild Pussycats como maestras. El cambio final en el personal tenía sentido para ella, pero aún se sentía raro. Probablemente nunca se acostumbraría a decir principio Aizawa. Pero también hubo pequeños cambios. Toda la clase tenía esta tensión invisible todo el tiempo ahora. Una intensidad que demostró que finalmente entendieron lo que Aizawa quiso decir el primer día cuando dijo que no se trataba de divertirse o socializar. Todos habían dejado de juzgarlo por amenazarlos con la expulsión cada vez que alguien holgazaneaba. Porque ahora sabían que ser débil o incluso tener una actitud incorrecta significaría una muerte segura, o al menos una lesión grave. La clase no era tan alegre o divertida como el principio del primer año.
Pero todos los que aún estaban allí eran ahora un grupo muy unido. Otro cambio fue la introducción de Kota en su vida de dormitorio. Lo había conocido en su campamento de verano, y él estaba tan enojado como antes, si no más enojado. Lo cual era honestamente impresionante que metiera tanta furia en una persona tan pequeña, pero también muy preocupante que un niño de 6 años sintiera tanta aversión por la mayoría de las cosas, especialmente por los héroes. Kota vivía con su tía en la casa del maestro, que estaba bastante cerca de los dormitorios de los estudiantes, por lo que lo veían de vez en cuando. Pero hasta ahora se había negado a hablar con nadie más allá de insultarlos y tratar de golpear a la gente en la entrepierna. Al parecer, sus padres eran héroes y después de su muerte se volvió cínico y desilusionado. Podía entender cómo eso cambiaría sus puntos de vista tan drásticamente, especialmente porque era tan joven. Pero aún le dolía el corazón ver a Kota tan furioso todo el tiempo y rechazar cualquier intento de amistad, generalmente respondiendo golpeando a quien intentaba hablar con él. Así que aquí estaban. Una clase que intentaba ser héroes en un mundo que se llenaba cada vez más de miedo. Ella entendió por qué Midoriya hizo lo que hizo. Pero se preguntó si él sabía lo asustada que estaba la persona común por él y las cosas que había hecho. Y si lo supiera, eso le haría dudar de sus elecciones. Tsukachi no estaba ansioso por manejar estos interrogatorios, pero debido a su error al capturar a Eri, tuvo que hacer mucho más trabajo duro. Al menos todavía estaba en el caso del analista. Incluso si odiaba a ese hombre y lo frustrante que era tratar de encontrarlo, se negaba a rendirse y lo detendría, aunque fuera lo último que hiciera. Lo que lo llevó a donde estaba ahora, de camino a hablar con 27 clones del mismo hombre. Todos los cuales estaban locos y generalmente decían tonterías. Por el momento estaban recluidos en una única celda de detención grande. Cuando se acercó para llevar a uno de ellos a la sala de interrogatorios, notó que el piso estaba cubierto de una sustancia pegajosa y que solo había 15 en la celda mientras se golpeaban repetidamente. Tan pronto como lo vieron, todos se giraron, se señalaron y hablaron al unísono. Él comenzó. Simplemente gimió y aceptó que así es como pasaría el día. Después de finalmente separar a uno y ponerlo en una habitación, porque no había forma de que hiciera esto con todos al mismo tiempo, comenzó sus preguntas. Por favor, confirme que su nombre es Himu Baigawara. Sí, soy yo. No, ese tipo murió hace un tiempo. El detective no sabía qué hacer cuando ambas afirmaciones se registraron como verdaderas. Una seria desventaja de su peculiaridad era que no se basaba en lo que realmente era cierto, solo si la persona pensaba que estaba mintiendo. Lo que significaba que el delirante resultó ser problemático para obtener información. Luego hizo una pausa y pensó en las palabras del clon. Espera, ¿estás sugiriendo que el Jin original está muerto y que todos ustedes son clones? Diablos, sí, somos una rareza sin una persona. Yo podría ser el original. Después de hablar en círculos con el hombre durante más tiempo del que le hubiera gustado, salió a discutir los derechos legales de un clon con sus superiores. Los mandarían a todos a prisión. Podrían ser acusados por los crímenes que recuerdan haber cometido pero que se cometieron antes de que fueran creados. Simplemente se destruirían los clones ya que no tienen derechos. Solo de pensarlo le dio dolor de cabeza y se alegró de que no fuera su decisión. Mientras caminaba por el pasillo, Sansa se le acercó corriendo. Oye, Tsukachi, nos vamos ahora, ha habido un desarrollo en el caso de Analyst. ¿Qué sucedió? Todavía no estamos exactamente seguros, por eso nos dirigimos a la escena del asesinato para averiguarlo. Todo lo que sé es que aparentemente es bastante espantoso y que tenemos héroes muertos. Mierda, eso no es lo que la gente necesita en este momento. Izuku caminaba de un lado a otro en su habitación con ansiedad mientras hiperventilaba ligeramente. El día no había ido como él lo había planeado. De hecho, había ido muy mal. Se suponía que era una reunión muy simple con una mafia local que quería incorporar a su grupo, ya que en este momento estaban trabajando de forma independiente y solo operaban en su pequeña ciudad. Tenían una gran cantidad de control donde estaban, pero en ningún otro lugar. Pensó que sería una discusión fácil. Haga que el gran jefe de una organización internacional de villanos se presente en persona y su problemático grupo se alinee. Izuku pone su cabeza en sus manos mientras recuerda lo que sucedió unas horas antes.
Entró en un almacén abandonado bastante estándar para reunirse con estos tipos. Su líder es un hombre que se hace llamar Rino. Lo cual era muy poco original ya que tenía una mutación de rinoceronte. Se paró a unos 7 pies de altura y miró a Izuku. Ja. Este es tu gran líder aterrador. Es pequeño. Uf, lo entiende. Sabe que es bajito, pero esto se está poniendo ridículo. Él no necesita que cada persona lo señale. Creo que debes recordar tu lugar, Rino. Sé que estás acostumbrado a ser el pez grande en un estanque pequeño, pero en este momento eres el pez pequeño en un océano grande. ¿En serio? ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar en un video sobre mis crímenes? Hablas mucho, pero eres débil y suave. Izuku se rió entre dientes en respuesta. Podía decir que sus hombres estaban nerviosos por las payasadas de su líder, y a su mano derecha realmente no le gustaba que estuviera enemistando con Izuku. ¿Qué es tan gracioso, hombrecito? Simplemente creo que es divertido que te consideres tan grande y poderoso. Claro, puedes ser grande, pero no eres poderoso. Es por eso que diriges el crimen de una pequeña ciudad mientras yo trabajo a escala global. Así que te sugiero enfáticamente que consideres la razón antes de hacer algo estúpido. Tenía la esperanza de que ser duro con un tipo que odiaba la debilidad funcionaría mejor, pero el hombre voluminoso no lo tomó bien y cargó contra Izuku. Izuku se deslizó debajo de sus brazos y le clavó un cuchillo en el pecho y esperaba que ese fuera el final del asunto. Sin embargo, Rino estaba sorprendentemente despreocupado por la hoja que sobresalía de él y siguió atacando. Fue entonces cuando las cosas fueron de mal en peor. Había traído a algunos hombres con él por si acaso, pero ninguno de sus mejores peleadores porque no anticipó que este tipo fuera tan problemático. Además, presentarse con demasiada fuerza es una excelente manera de arruinar las negociaciones pacíficas. Su respaldo comenzó a pelear con los pocos pandilleros que estaban allí, quienes pedían refuerzos que aparentemente habían estado estacionados a unas pocas cuadras de distancia. Mierda. La única forma en que podía imaginar salvar esto era matar al jefe como muestra de fuerza y esperar que sus hombres no fueran lo suficientemente leales como para luchar por un hombre muerto. Dato curioso, definitivamente eran así de leales. No solo eso, sino que para cuando unas pocas balas se habían alojado en la cabeza del hombre, los héroes habían aparecido. Se estaba preparando para pedir una extracción. Abrió su reloj que mostraba un teclado numérico que enviaría una notificación de su ubicación y exactamente lo que necesitaban. En este caso, iba a hacer que Kurohiri los sacara de allí de inmediato y enviara a algunas personas que odian a los héroes para detenerlos hasta que todas las partes escapen. Se ocuparían del problemático grupo mafioso otro día. Se giró para ver con qué héroes tenían que lidiar, de esa manera supo a quién llamar. Primero vio Mirror Image, que podía hacer ilusiones de sí misma, luego estaba su compañero Chameleón, que podía mezclarse con su entorno, pero no esconderse de la lectura de la mente, y. Cuando vio al tercer miembro de su grupo, se congeló. Su cerebro dejó de funcionar mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. Kacchan. Kacchan estaba justo enfrente de él. Se veía tal como lo recordaba. Antes de que muriera. Pero murió. Él vio qué sucedió. Entonces, ¿cómo estaba él aquí? Oye Izuku, ¿cuánto tiempo sin verte? Esa era la voz de Kacchan, pero Kacchan nunca lo llamó Izuku. Después de mirar durante demasiado tiempo, considerando que estaba en medio de una pelea, prestó más atención a los pensamientos a su alrededor. Específicamente su amigo muerto. Me dijo que hiciera una ilusión que lo distrajera y creo que lo hice bastante bien, pero joder, es tan aterrador tenerlo mirándome así. Toda la confusión y el desconcierto se drenaron de él y fueron reemplazados por una rabia total y absoluta. La pasante de Mirror Image, Kami Utsusimi. ¿Cómo no pudo darse cuenta de inmediato que una agencia especializada en ilusiones con una becaria que puede disfrazarse de personas estaba detrás de lo que estaba viendo? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a usar a Kacchan contra él? Todo el dolor de ese día volvió rápidamente a él cuando cargó contra ella con lágrimas corriendo por su rostro. Podía oír su miedo inundando sus pensamientos a medida que se acercaba. Todo pensamiento racional se escapó de él cuando ella abandonó la ilusión. Apenas se sintió presente en el momento en que la arrojó al suelo. Todo lo que podía ver eran esos malditos ojos sin vida mientras Kacchan se ahogaba.
Todo lo que podía escuchar eran esos horribles sonidos de asfixia y chapoteo mientras una masa de lodo lo asfixiaba hasta la muerte. Todo lo que podía sentir era furia mientras golpeaba sin pensar un golpe tras otro sobre el impostor. De repente, alguien lo trajo de vuelta a la realidad sacudiendo su hombro. Jefe, déjela, tenemos que irnos y ella ha estado muerta por un tiempo. Miró hacia abajo y vio lo que había hecho. Sus manos estaban empapadas en su sangre y su rostro estaba irreconocible. Él la había golpeado hasta que sus manos y su rostro quedaron destrozados. Izuku se puso de pie y presionó temblorosamente el código necesario en su reloj para evacuarlos, y no se necesitaron refuerzos ya que la mayoría de los héroes fueron manejados por la mafia allí y la puerta Warp debería estar allí antes que los refuerzos de héroes. Después de unos momentos se dio cuenta de su error. Todavía estaba muy fuera de sí y sus manos temblaban mucho. Y en ese estado había presionado 5872 en lugar de 5873. Rápidamente escribió el código correcto para que recibieran una ruta de escape, pero no tenía forma de cancelar rápidamente la orden anterior. Asumir el control del mercado negro de animales peculiares definitivamente había sido una gran inversión. Pero en ese momento se arrepintió de haber tomado esa decisión, aunque solo fuera porque se abrió un portal y salió un oso pardo Usuri invisible. O al menos asumió que sí, porque eso es lo que pidió accidentalmente. E inmediatamente después, se abrió un segundo portal y lo atravesó corriendo con los pocos guardias que le quedaban mientras escuchaba a héroes y criminales gritar de terror mientras eran destrozados por la bestia invisible. Ahora, después de esa reunión catastrófica, estaba acurrucado en su cama con las manos fracturadas de cuando se había disociado. Ella no merecía morir. Todo lo que hizo fue usar una táctica encubierta contra un oponente más fuerte, lo cual es una táctica completamente razonable y aceptable. Pero perdió el control y ahora un héroe inocente en entrenamiento estaba muerto. Luego cometió un error estúpido con el código y quién sabe cuántas personas sufrirían por ese error. Se balanceaba adelante y atrás con la cabeza entre las manos envueltas. Si tan solo hubiera mantenido la compostura, las cosas habrían resultado mucho mejor. 3 de sus hombres murieron porque atacó a Kami antes de llamar a Kurohiri. Todo era demasiado. En ese momento estaba débil y por eso murió alguien que no estaba involucrado. Eso era exactamente lo que buscaba detener. Odiaba los daños colaterales. Y acaba de liberar un oso invisible en una ciudad inocente después de matar a un ilusionista a puñetazos. Él era todo lo que odiaba. No podía ser tan débil nunca más. Se había vuelto mucho más fuerte en los últimos años, pero no era suficiente. Necesitaba ser lo suficientemente fuerte para no derrumbarse y cometer errores tan estúpidos. Todo esto podría haberse evitado si hubiera podido tomar el control de la situación en lugar de que se convirtiera en una pelea prolongada. Por primera vez, comenzó a considerar genuinamente lo que se necesitaría para tener en sus manos One for All. Pero negó con la cabeza ante la idea. Requeriría demasiados recursos y sería casi imposible obtenerlo, incluso si de alguna manera lo capturaran. Pero no había ningún daño en pensar en ello. All for One había mantenido registros extensos sobre la peculiaridad y sus titulares, e Izuku sabía que Mirio ni siquiera estaba arañando la superficie de lo que podía hacer. Pero tenía sentido que este fuera el caso, el mentor de All Might había muerto antes de que ella pudiera enseñarle los aspectos más sutiles y los secretos de la peculiaridad se perdieron para los futuros usuarios. Y dado que All Might estaba satisfecho con la superfuerza, nunca trató de desbloquear el resto, contento con abrirse camino hacia la paz y la justicia. O, las cosas que podría hacer con esa peculiaridad. Pero no era más que soñar despierto, no era lo suficientemente tonto como para pensar que podía romper la voluntad de Mirio o contenerlo lo suficiente como para intentarlo. Kurohiri estaba oficialmente muy preocupado. Izuku se había ido a una reunión bastante estándar, luego, unos minutos después, atravesó su portal con una expresión vacía y las manos gravemente heridas. Le había contado toda la historia a uno de los guardaespaldas que lo había acompañado, lo que solo lo preocupaba más. Así que llamó a la puerta de su habitación y se detuvo cuando solo escuchó un murmullo en lugar de una respuesta. Después de anunciar que entraría, abrió la puerta y fue recibido por la vista de Izuku, teniendo un ataque de pánico en su cama.
Kurohiri no lo había visto tan mal desde la primera vez que All for One le dio trabajos de asesinato. Pero Izuku ha estado matando durante mucho tiempo, por lo que supone que no es la muerte en sí lo que lo afecta. Así que se sentó junto a Izuku y le habló en voz baja, tratando de que respirara más tranquilamente. Después de unos minutos de abrazar a Izuku, comenzó a relajarse un poco. Está bien si aún no estás listo, pero ¿puedes decirme qué está mal? Se sentó en silencio por un momento antes de mirar hacia arriba. ¿Crees que soy débil? Kurohiri estaba un poco sorprendido. Esa no suele ser la pregunta que uno hace después de matar a alguien a puñetazos. Bueno, creo que todos tenemos nuestras debilidades. Pero no, creo que eres una de las personas más fuertes que conozco. Eres increíblemente inteligente, carismático y tienes una fuerza de voluntad que pocos pueden igualar. El tipo con el que me reuní dijo que era demasiado blando. Y parece que tiene razón. Si hubiera entrado con una fuerza más fuerte lista para pelear, todo esto se habría evitado. Él tarareó en respuesta supongo, pero habrías perdido cualquier posibilidad de una discusión pacífica. Izuku lloró abiertamente. Parece que sigo intentando soluciones pacíficas, pero solo empeoran las cosas. Siempre doy advertencias antes de atacar y siempre le doy una salida a la gente. Tal vez las cosas irían mejor si dejara de darle eso a la gente. Si yo simplemente destruí todo lo que se interpuso en mi camino entonces serías como Shigaraki y All for One. Así es como pensaban, y los odiabas por eso. Te seguiría hasta el mismo infierno, pero no dejaré que te conviertas en alguien a quien odias. Eres un buen hombre con fuertes ideales, y no dejaré que cambies eso de ti mismo. Cuando Izuku no respondió más que hundirse más en sí mismo, Kurohiri decidió seguir adelante. Creo que debes preguntarte seriamente cuánto será suficiente. ¿Cuántos criminales y villanos deben estar bajo tu control antes de que estés satisfecho? Porque tengo la fuerte sospecha de que tu respuesta honesta sería todos ellos. Y si crees que puedes acercarte a ese objetivo sin cometer errores o matar a personas inocentes, entonces eres un tonto. Vas a cometer errores, vas a fallar a veces, y la gente morirá por eso. Izuku lo miró con tantas emociones conflictivas mientras escuchaba. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que te asegures de ahorrar mucho más de lo que pierdes. Ese era tu plan, ¿no? Salvarás a inocentes al tomar el control y mejorar el sistema, pero puedes. No finja que la gente buena no morirá a causa de sus acciones. Pero no estás solo, todas las personas de esta liga lo apoyan y estarán a su lado, incluso cuando comete errores como el de hoy, porque todos sabemos que está humano y te respeto de todos modos. Izuku asintió débilmente gracias, por creer en mí incluso cuando siento que no lo merezco. Kurohiri le sonrió por supuesto, Izuku. Ahora, si te sientes con ganas. Creo que hay alguien en particular a quien le gustaría animarte. Se rió un poco. Eso suena perfecto en este momento. Unos momentos después, Eri entró corriendo a la habitación con Snowflake ligeramente alarmada en sus brazos. Rápidamente pone al gato en el regazo de Izuku y le da un abrazo. No estés triste. Me aseguraré de que no puedas estar más triste. Sonrió mientras se derramaban algunas lágrimas, sintiéndose tan aliviado de tener personas que se preocupaban tanto por él. Hace unos años nunca hubiera imaginado que alguien lo amara tan completamente. Oh, no. No llores. Está bien, Eri, son lágrimas de felicidad. Hizo un pequeño puchero y señaló su tiara. No soy Eri, soy la princesa unicornio. Él se rió y la abrazó con fuerza. Por supuesto, qué tonto de mí haber olvidado algo así. Mientras su gato peculiar los envolvía como una serpiente esponjosa, Eri le contó sobre sus hazañas, definitivamente reales y no inventadas, como la princesa unicornio y las poderosas bestias vegetales con las que luchó. Y en ese momento Izuku sintió que estaría bien. Incluso si las cosas fueran difíciles y solo se volvieran más desafiantes a partir de aquí, él estaría bien si esto es a lo que regresaba a casa. Kendo siempre disfrutó de la patrulla. Sabía que ser un héroe era más que simplemente correr y luchar contra los villanos, pero esta era su parte favorita. Claro, las investigaciones eran igual de importantes, si no más, pero tenía que admitir que le gustaba la gratificación instantánea de encontrar a un villano y actuar de inmediato para detenerlo.
Respiró el aire fresco de la noche mientras viajaba por la ciudad con Gunead, el héroe con el que estaba internada. Ambos se detuvieron y luego comenzaron a correr cuando escucharon un grito cerca. Cuando llegó a la escena, encontraron que se detuvo. Kendo no sabía qué pensar mientras trataba de procesar todo lo que estaba mirando. Había 3 personas en el callejón. La más cercana era una mujer que miró y entró en pánico y estaba en su teléfono pidiendo ayuda, por suerte no parecía muy herida. Había un hombre inconsciente en el suelo, cubierto de grandes laceraciones con enredaderas envueltas alrededor de él y perforadas en el cemento para que no pudiera escapar. De pie sobre él estaba su mejor amiga que se había escapado. Ibara, ¿eres realmente tú? La figura fuertemente armada se volvió hacia ella. No usó ese nombre cuando luchó contra los pecadores. Soy simplemente Crusader. Gunead habló y apuntó sus muchas armas de fuego orgánicas al justiciero. Lamento interrumpir tu reunión aquí, pero voy a necesitar que vengas con nosotros, Crusader. Estás bajo arresto por vigilantismo. En respuesta, Shiozaki levantó su espada y tomó una postura defensiva con el cabello erizado como una cobra preparándose para atacar. Lo siento, señorita, pero trajiste una espada a un tiroteo, así que te sugiero que te rindas. Su postura cambió ligeramente y Gunead se movió frente a Kendo mientras anticipaba un ataque inminente. Corrección. He traído una espada y una armadura antibalas para un tiroteo. A Gunead no le gustó el sonido de eso, ya que tanto las enredaderas como las balas de queratina se dispararon contra el otro. Fiel a su palabra, aunque dolían, las balas no penetraron su armadura. Sin embargo, sus vides eran lo suficientemente fuertes como para perforar fácilmente la piedra. Y el equipo de Gunead definitivamente no era más fuerte que el concreto. Sin vacilación ni preocupación, fue arrojado a un lado junto al villano inconsciente. Se volvió para mirar a Kendo. ¿Me atacarás a mí también? ¿Por qué Ibara? ¿Por qué hacer todo esto? No he venido a traer paz, sino espada. ¿Fue una cita bíblica? Eso suena como una cita bíblica. Sí, lo fue. No podía soportar la corrupción de la industria de los héroes. El estado actual de los actos heroicos y mi fe eran demasiado contrarios para que me quedara. Pero no puedo ignorar a aquellos que necesitan la ayuda de Dios. Así que proporcionaré ayuda en mis propios términos. Me preocupo mucho por ti, pero deja de predicar por un maldito minuto. ¿Dejaste a todos tus amigos para qué? ¿Para matar en el nombre de Jesús? No he matado y no tengo intención de hacerlo a menos que sea una situación realmente grave. Me aseguro de atacar en áreas no vitales y uso mis restricciones de vid para mantener la presión sobre cualquier herida sangrante. Ok, eres principal en el nombre de Jesús, gran diferencia. Ven a casa. No creo que hayas pasado el punto de no retorno. Todos te extrañamos en 2B, así que regresa con nosotros y podemos resolver algo. Sacudió la cabeza con tristeza. Lo siento, pero no te creo. Sé cómo la gente habla de mí. Nuestros compañeros de clase se burlan de mí cuando creen que no puedo oír. Todos me han tratado como tonta e ingenua. Sigue mi fe con tal convicción cuando tan poca gente todavía lo hace. Eso no es. ¿Sabías que el analista fue la primera persona que conocí para apoyar verdaderamente mi fe fuera de la iglesia? Él y sus aliados me trataron con respeto mientras todos ustedes se reían en voz baja cada vez que hacía algo tan simple como orar antes de las comidas. Escucharon sirenas en la distancia que comenzaban a acercarse a su ubicación y Shiozaki agitó su espada para cortar las enredaderas que ataban a los 2 hombres, dejándolos sujetos sin estar apegados a ella. Cuando se volvió para irse, Kendo volvió a hablar. Lamento que hayamos sido insensibles y sé que la industria no es perfecta, pero nada lo es. Ser un héroe es realmente tan contrario a tus creencias que irías en contra de la ley de esta manera. Miró por encima del hombro mientras usaba sus enredaderas para escalar los edificios a su alrededor. Si Jesús estuviera aquí hoy, lo arrestarían por no tener una licencia de héroe cuando sanó a los enfermos. Habían pasado algunas semanas e Izuku se sentía mejor acerca de su misión nuevamente. Haría del mundo un lugar mejor, sin importar los medios. Tenía una gran y genuina sonrisa cuando fue a reunirse con sus investigadores. Si bien había tantas facetas en su creciente imperio criminal, los científicos locos eran uno de sus favoritos.
Un grupo de personas a las que les encantaba aprender, independientemente de cualquier otra cosa. Le hizo reír que uno de los grupos más valiosos fuera también uno de los menos leales. Sabía que al final del día sus lealtades estaban con la ciencia y la búsqueda del conocimiento, no con él. Pero mientras les proporcionara la libertad y los recursos que querían, nunca abandonarían este bastión de experimentos científicos y legales. Caminó por los pasillos familiares hasta los laboratorios, donde se concentraron en experimentos peculiares. Muy bien, Tsubasa, dijiste que tu equipo tuvo un gran avance. Oh, sí. Si bien funciona un poco diferente a lo que proporcionó originalmente, hemos logrado aplicar ingeniería inversa y crear una droga que anula las peculiaridades. Eso es fantástico. ¿Es permanente o temporal? Técnicamente, puede ser permanente. Pero en nuestro nivel actual de potencia, requeriría que se inyecten galones en sus venas para eliminar permanentemente una peculiaridad. Lo que hemos encontrado tiene una tasa de mortalidad del 100% hasta ahora. Jaja, bueno, confío en que encontrarás la manera de cruzar ese umbral. Cuéntame qué tienes ahora mismo. Todos los científicos en la sala parecían tan emocionados de revelar sus resultados. Eran personas que habían sido avergonzadas por sus intereses durante toda su vida y se emocionaban mucho cuando alguien mostraba un interés genuino en sus estudios. Una mujer dio un paso adelante. Él sabía que ella estaba particularmente motivada para que este proyecto tuviera éxito. La investigación de toda su vida ha sido sobre la eliminación de peculiaridades, ya que la suya es muy perjudicial para su vida. Era similar a Niguteye, pero mucho peor. Cuando hacía contacto físico con una persona podía ver cómo moriría. No podía cambiarlo, todo lo que podía hacer era soportar el conocimiento. En realidad, había sido una científica totalmente legítima y muy respetada, pero aceptó rápidamente cuando le dijeron que ya tenían medicamentos para borrar peculiaridades y que la eliminación garantizada de su peculiaridad sería su pago. Actualmente tenemos 2 métodos de entrega separados para ello. Levantó una bala de jeringa, similar a la que solían usar los yakuza. Esto evitará que el objetivo use su objetivo durante aproximadamente medio día, dependiendo de la persona. Como cualquier medicamento, una persona más grande necesita una dosis mayor para lograr el mismo efecto. Luego levantó un bote con un alfiler como una granada de humo, esto lo libera como un gas que eliminará las peculiaridades de todos en un radio de 10 metros. Si lo inhalas, el efecto se afianza en unos segundos. Pero si es solo contacto con la piel, entonces requiere al menos 1 minuto. De cualquier manera, este método solo dura entre 3 y 4 horas. Eso es absolutamente fantástico. ¿Cuánto puedes producir en este momento? En este momento, podemos hacer unas 3 dosis de cada una a la semana. Él pensó por un momento. Eso ni siquiera estaba cerca de lo que necesitaba Nook. Bueno, ¿sería posible diluir las balas? Vender balas de 1 a 2 horas en lugar de las de 12 horas. ¿Eso te ayudaría a aumentar la velocidad de producción? Oh, absolutamente. Eso haría una gran diferencia. Ok, haz eso. Además, vamos a establecer una instalación separada solo para producir esto. Haz una lista de lo que necesitarías para producir tanto como sea posible. Sacó una hoja de papel y escribió algunas cosas en ella antes de dársela. Esto es cuál será su presupuesto y la información de contacto de los contratistas que usamos para este tipo de cosas. Avíseme si su grupo necesita algo. Nadie más en el mundo está haciendo esto en este momento, así que si hay algo que usted piensa puede ayudar a que las cosas funcionen mejor, no tenga miedo de preguntar. Mientras salía, escuchó los pensamientos de uno de los investigadores más nuevos y se rió para sus adentros. Mierda, son muchos ceros. Este fue solo otro paso en la creación de un mundo menos caótico. Al reducir la prevalencia de peculiaridades, habría menos problemas en los que una sola persona tiene un poder imparable que usa para controlar a otros. Auk se sentó y sostuvo su cabeza entre sus manos. Todo en su vida era un desastre y no sabía cómo solucionarlo. Era el héroe número 1. Su carrera seguía intacta, porque no había hecho nada contra las reglas. David solo lo conocía porque estaba en una misión encubierta, y odiar tu trabajo no es ilegal, solo está mal visto cuando tu trabajo es salvar vidas.
Dado que las nuevas clasificaciones no saldrían por un tiempo, estaba seguro en el primer puesto, donde definitivamente no quería estar. Pero la comisión de héroes pudo darle la vuelta a la historia para que su popularidad ni siquiera se viera tan afectada. La afirmación era que era tan bueno para infiltrarse que convenció a los villanos de que realmente no quería ser un héroe, incluso después de que descubrieron que se estaba infiltrando en su organización. Odiaba que funcionara. La gente se sintió extraña de que claramente algo estaba pasando entre él y Davi, pero incluso eso se hizo girar para verse bien. A los ojos de la gente, solo tuvo relaciones sexuales con Davi porque estaba tan comprometido con proteger a la gente y haría cualquier cosa para obtener información sobre estos villanos. Pero al mismo tiempo, por mucho que no le gustara, no podía simplemente renunciar. Estaban en su punto más bajo para la cantidad de héroes y la gente definitivamente estaba asustada. Hubo muchas reuniones de pánico sobre el bajo número de solicitantes de la escuela de héroes para el próximo año y la gente se desilusionó con la industria. Personalmente, pensó que era genial. La gente no debería tratar de ser héroes si los lados más oscuros los ahuyentan. En su opinión, ser un héroe no era tan bueno y menos personas solicitando tenía mucho sentido para él. Pero incluso con el gran anuncio del analista, su situación no ha cambiado en absoluto. Su vida todavía estaba completamente controlada por la comisión de héroes, probablemente era incluso peor ahora que antes del gran mensaje. Pero todo lo que realmente podía hacer era estar de acuerdo a menos que quisiera ignorar a las personas que realmente necesitaban héroes en este momento. El problema principal para ellos era que las personas se sentían inseguras y desprotegidas por los héroes, por lo que su trabajo consistía en patrullar las áreas públicas con la mayor frecuencia posible para inspirar confianza. También lo tenían haciendo entrevistas con guión casi todos los malditos días. Tuvo que hacer todo lo posible para no reírse de la ironía cuando le hicieron leer un teleprompter en su discurso sobre cómo su decisión de ser un héroe era suya. Lo odiaba tanto. Para ser un tipo con alas, no se sentía muy libre. Se vio obligado a condenar a Davi una y otra vez en la televisión en un intento de la comisión de héroes por salvar su nombre. Era tan malo que esperaba que Davi supiera que era una mierda. Honestamente respetaba muchísimo a Davi. Crecieron en situaciones muy similares. Ambos fueron preparados para ser héroes sin importar lo que quisieran. Fueron entrenados agresivamente hasta que fueron mucho más hábiles que cualquier otra persona de su edad. La única diferencia real entre ellos fue que Davi se defendió. Dijo que no y se negó a hacer lo que Endeavor quería, y casi muere por las graves quemaduras que recibió de esa pelea. Pero Aux simplemente estuvo de acuerdo. No tenía la confianza suficiente para separarse de las personas que lo controlan. Y mientras Aux seguía todas sus órdenes como un buen soldado, Davi se fue al otro extremo y mató al mismo hombre que abusó de él. Deseaba poder escapar así, pero definitivamente no quería matar a nadie y no sabía cómo se sentía por abandonar al público. Realmente necesitaban un héroe, simplemente no creía que debería ser él. Todos querían que viniera un nuevo All Might y fuera un símbolo de paz. Endeavor ciertamente no era un símbolo como ese. Siempre había respetado al hombre hasta que escuchó la historia desde el punto de vista de Davi, pero incluso entonces podía admitir que no inspiraba de la misma manera que solo ser poderoso y decidido. Pero halcones. No podía imaginarse a sí mismo como un símbolo de nada. El símbolo de simplemente querer recostarte y relajarte, pero aún así ayudar a las personas cuando puedes. No tan pegadizo como símbolo de paz. Pero no es solo Japón el que necesita un símbolo. El mundo entero lo hace. Inspirándose en el analista, personas de todo el mundo han denunciado la corrupción de los héroes. En promedio, los países estaban perdiendo entre el 5 y el 10% de sus héroes, siendo Japón el más afectado con diferencia. Pensó que era genial sacar todo eso a la luz para que pudieran sacar la basura, pero sus jefes no estaban de acuerdo con el sentimiento, lo que significaba que él tampoco lo estaba en lo que respecta al público. Suena una alarma en su teléfono, lo que indica que es hora de otra maldita reunión. Después de tomarse su tiempo para levantarse y prepararse, puso su mejor sonrisa, aunque falsa, y entró en la sala de conferencias. El detective Tsukachi se giró hacia él cuando entró, todos los demás ya estaban ahí. Ups.
Gracias por tomarse el tiempo para reunirse con nosotros. Entiendo que su agenda debe estar bastante ocupada. Sí, gracias por recibirme. Bueno, ahora que estamos todos aquí, pongámonos manos a la obra. Creíamos que habíamos visto la última de las drogas anuladoras peculiares, pero después de casi un año sin nada, se han vuelto a usar en todo el mundo anoche. Hasta ahora hemos podido mantener los incidentes en silencio para evitar el pánico, pero debemos actuar rápido. Claramente hicieron un buen trabajo porque AUX no había escuchado nada sobre esto. ¿Qué pasó exactamente? Tuvimos ataques simultáneos contra grupos antipeculiaridades en 10 países diferentes y 15 lugares. Se lanzó un gas púrpura sobre el grupo, lo que les impidió usar sus peculiaridades, luego fueron atacados por un grupo de personas armadas sin peculiaridades, que obviamente no se vieron afectadas por el gas. Lo raro es que apenas hubo bajas en ninguno de los ataques. AUX asintió. Eso es porque no fue un ataque. Bezgenist se volvió hacia él. No estoy seguro de entender. Creo que esto es obviamente un movimiento del analista para continuar su ataque contra aquellos contra la población sin peculiaridades. Oh, no me malinterpreten, este es absolutamente el analista. ¿Quién más podría coordinarse en todo el planeta de esta manera y reunir turbas sin peculiaridades? Ustedes siguen asumiendo que piensa como un villano. Es más como una extraña mezcla entre un criminal, un director ejecutivo y un funcionario. Gandorka lo miró fijamente. Eso no tiene ningún sentido. Por supuesto que no. Una de las frases más comunes que usa el grupo es ¿cuál es el mejor plan? El que nadie espera. Le encanta ser poco convencional y multitarea. Tsukachi suspiró, ve al grano. ¿Cuál crees que es el verdadero propósito de esto? Puedo ver 3. En primer lugar, es un anuncio. Le está diciendo a todo el mundo, oye, mira lo que tengo. Entonces, podemos esperar ver otros grupos usando esto también. Probablemente nos lo venda si se lo pedimos amablemente. En segundo lugar, está amenazando a los otros delincuentes. Ahora tiene un producto que nadie más tiene y está dispuesto a usarlo contra sus enemigos. ¿Te gustaría ir en contra de un tipo que puede tomar tu peculiaridad? Por último, pero no menos importante, está mostrando su poder al atacar en todo el mundo, mostrando su alcance. Básicamente, se está flexionando y quiere ver qué harán los héroes del mundo al respecto. Cuando vio que todos lo miraban con asombro y confusión, se frustró un poco. Oye, no me mires así. Sé que tengo la reputación de ser solo una cara bonita, pero eso no significa que lo sea. Estúpido. Nadie habló, pero Bezgenist señaló detrás de él. Se volvió y miró la pared detrás de él. Había un pequeño enjambre de hormigas que escribió buen trabajo, 3 de 4 halcones. Todos entraron en pánico cuando se dieron cuenta de que los villanos escucharon toda su conversación. La reunión se levantó y aparentemente se volverían a encontrar una vez que tuvieran un lugar más seguro. Divertida. Más reuniones. Pasaron unos días y esta vez estaban en una habitación que se sentía más como un refugio antibombas con todas las puertas herméticas y escaneos solo para entrar. AUX realmente se sintió fuera de lugar en esta reunión. Establecieron una conferencia telefónica, algunos investigadores y él en su extremo, y los principales héroes de 8 naciones diferentes. Todos los demás eran poderosos veteranos del heroísmo. Era el más joven por casi 10 años y no sentía en absoluto que debería estar en la misma plataforma que estas personas. Parecían irradiar autoridad y convicción. Si bien fue alguien que llegó aquí principalmente por accidente y porque el gobierno pensó que le gustaría al público, el máximo héroe de Alemania habló. Era un hombre de unos 40 años con el poder de convertir su cuerpo en cualquier material con el que estuviera en contacto. Tenía una voz profunda y autoritaria, pero eso perdió un poco su efecto ya que AUX tuvo que leer la traducción. Propongo que creemos 2 equipos. Uno con el objetivo de encontrar a este villano y un segundo que está diseñado para eliminar los objetivos. Debido a que todos nuestros respectivos reguladores de héroes han clasificado a este hombre como una prioridad máxima, es importante que cada uno de ellos usted selecciona lo mejor para el trabajo.
Todos estuvieron de acuerdo y comenzaron una discusión sobre las debilidades de cada miembro principal y crearon un equipo cuidadosamente seleccionado que fue diseñado para ser la contramedida perfecta para ellos. Los noruegos simplificaron enormemente la tarea de encontrarlo. Aparentemente, tenían un héroe que podía encontrar a cualquiera con solo tocar sus pertenencias, cuanto más a menudo recientemente el propietario estaba en contacto físico con él, más preciso era el seguimiento. Aunque se alegó de poder contribuir, definitivamente podemos proporcionarle los elementos necesarios para que ella los use para rastrearlo. A medida que creaban los equipos necesarios, los AUX comenzaron a notar un patrón alarmante. Estaban nominando a los héroes más brutales, que tenían las tasas de bajas más altas. No estaban haciendo una lista de héroes, estaban haciendo una lista de asesinos sancionados por el gobierno. Era una especie de escuadrón de la muerte heroico retorcido. Muchos de los héroes con los que hablaba eran símbolos de esperanza y paz en sus respectivos países. Tal vez no eran tan poderosos como Olmigt, pero eran igual de importantes en esos países. Interactuaron con el público con una sonrisa y le dieron esperanza a la gente. Eran faros de justicia, pero aún estaban vinculados a las comisiones de héroes del mundo. Cuando se les dijo que mataran a alguien, no parpadearon ni miraron e hicieron un equipo de asesinos para hacer el trabajo. Aunque se dio cuenta de que Olmigt era el héroe más poderoso y respetado que el mundo jamás haya visto, y nunca luchó contra la comisión de héroes. Pudo enfrentarse a los villanos más aterradores con una sonrisa, pero nunca fue en contra de la todopoderosa oficina del gobierno que lo controlaba. ¿Estaban todos estos héroes tan atados como él? Tuvo la tentación de menospreciar a Lemillón, pero decidió no hacerlo. Era un buen chico y tenía un futuro brillante, no pertenecía a esta misión. Además, estaba la razón lógica de que él era un luchador cuerpo a cuerpo y esta era una emboscada que se basaba en ataques de largo alcance. Al final formaron un grupo de unos 50 héroes que estarían en Japón en una semana. Este fue uno de los grupos más poderosos jamás creados, pasando por las filas de los héroes. Más de una cuarta parte de ellos estaban entre los 10 primeros de los héroes de su nación. Se preguntó si Midoriya sabía cuánto había asustado a los héroes para que sacaran este tipo de poder de fuego. El día finalmente estaba allí. Era hora de ir a luchar contra el escurridizo analista. No estaba ansioso por esto, pero no tenía muchas opciones en el asunto, como de costumbre. Lo rastrearon hasta una montaña apartada. El seguimiento no fue increíblemente preciso, pero sabían que estaba en algún lugar de esta área general. Aux estaba en vigilancia para encontrar exactamente dónde estaban. Así que se adelantó para explorar el área y obtener una vista de ellos para que supieran a dónde se dirigían. Sintió que iba a vomitar cuando vio su objetivo. Fue un picnic. Estaban a punto de enviar el héroe equivalente a una bomba nuclear en un picnic familiar. Vio a Midoriya, su madre, Kurohiri y Dabi pasando el rato y comiendo sándwiches mientras Eri jugaba cerca y parecía estar haciendo coronas de flores. Todo en él quería cancelarlo, decir que no podía encontrarlos. No estaban frustrando nada malo, estaban atacando un maldito picnic. Se sintió como el villano en esta situación, cuando dio la afirmación de que estaban en el lugar y enumeró quién estaba allí. Esperaba que alguien reaccionara ante la asistencia de una madre inocente y un niño. Pero a nadie parecía importarle. Una persona incluso parecía contenta de deshacerse de ese niño asesino de héroes. Pero no tuvo tiempo para una crisis existencial. Había un trabajo que hacer. Se dividieron en dos equipos principales, los que restringirían a los objetivos y luego la segunda ola que desencadenaría la destrucción una vez que no pudieran escapar. Si simplemente comenzaran con un ataque masivo, sería fácil de detectar y simplemente desaparecerían. Cuando estaban en posición. Ocurrieron tantas cosas a la vez, y la mayoría de ellas hicieron que Aux se odiara a sí mismo. Dabi estaba rodeado por un vacío, por lo que no podía usar sus llamas, o respirar. Kurohiri fue golpeado por una peculiaridad paralizante, que funciona en función de la vista, luego quedó inconsciente de inmediato por una peculiaridad mental que requiere que el objetivo esté quieto. Se puso una señal de interferencia para que no pudieran pedir refuerzos. Más de una docena de lanzas de piedra cayeron del cielo sobre el grupo, golpeando a cada uno de ellos hasta cierto punto.
Un cordón de metal salió disparado hacia adelante con la intención de envolver a Eri, para mantenerla sujeta y evitar que curara a alguien. Sin embargo, Izuku recibió la peor parte de los ataques, con una mezcla de láseres, balas, rayos, explosiones sónicas, fragmentos de vidrio y plumas que se dirigían hacia él. El analista parecía haberse dado cuenta de su ataque apenas un momento antes de que sucediera. Alguien debe haberse movido accidentalmente a su rango en el último segundo, o tal vez sus reflejos eran así de buenos. No tuvo tiempo suficiente para advertir a nadie. Todo lo que pudo hacer fue arrojar su cuerpo sobre el de Eri justo antes de que aterrizaran muchos ataques. Esto significaba que, sin querer, esquivaba mucho de lo que estaba destinado a él. Pero ciertamente no lo esquivó todo. Aux escuchó a través de sus plumas mientras Izuku le susurraba a Eri. Voy a necesitar que cierres los ojos y te quedes aquí hasta que regrese, ¿de acuerdo? Vieron cómo Izuku se levantaba y observaba su entorno ahora que el golpe inicial se había detenido, pero sabían que pronto vendría un segundo. Su hija estaba a salvo pero aterrorizada. Vio a Kurohiri en el suelo inmóvil. Dabi tenía una estalactita en la pierna y se estaba asfixiando. Se miró a sí mismo, que estaba cubierto de laceraciones y quemaduras, su brazo izquierdo tenía un cordón de metal que lo atravesaba y su pierna tenía un vidrio que sobresalía. Pero lo único que parecía realmente llamar su atención era su madre, quien actualmente estaba clavada en el suelo por 4 lanzas de piedra diferentes que atravesaron su pecho que ya no se movía. Izuku no parecía afectado por ninguna de sus heridas mientras cargaba con 2 pistolas desenvainadas y la sed de sangre brotaba de él como si Stein hubiera regresado de entre los muertos e infligiera terror a todos los que estaban frente a él. Si me muero hoy, todos ustedes vendrán conmigo. Aux se sintió congelado en el tiempo cuando vio a este adolescente correr directamente hacia la línea de fuego sin dudarlo. Normalmente, esperaría ver a Midoriya actuar de su forma característica, esquivando ataques con una habilidad asombrosa a través de la predicción y la lectura de la mente. Pero no lo hizo. En cambio, simplemente lo atravesó mientras disparaba. Pero las balas que golpeaban su cuerpo no parecían molestarlo y la explosión sónica que le arrancó la carne del hombro ni siquiera fue una distracción. Todo lo que Aux podía pensar era en una madre osa que intentaba proteger a su cachorro. No importa cuántas veces lo golpearon, simplemente se negó a caer incluso cuando comenzó a desafiar la lógica. Y todo el tiempo estuvo reduciendo lentamente sus filas. Eventualmente golpeando a quien necesitaba para liberar a Dabi antes de que muriera asfixiado. Finalmente se quedó sin balas, pero se puso dentro del alcance cuerpo a cuerpo de su fuerza principal y sacó un cuchillo con la mano que le quedaba, y no pareció molestarle que actualmente solo tenía una mano después de que la otra fuera volada. El héroe que podía manipular el vidrio lo inmovilizó después de apuñalar al villano una y otra vez en el estómago. ¿Por qué no morirás? Tú primero. Midoriya luego le arrancó la garganta al hombre con los dientes en lo que solo podría describirse como un momento de fuerza histérica. Se puso de pie con cansancio y escupió la carne a su lado. Aux había dejado de atacar, aunque no fuera por otra razón, por respeto a un hombre que ya debería estar muerto, pero que simplemente no lo haría por pura fuerza de voluntad y determinación de proteger a su hija. Había 30 héroes en ese grupo. Y ahora solo había un solo hombre. Le quedaba un brazo, la mayor parte de su sangre parecía estar en el exterior y más heridas de las que uno podía contar. Pero Izuku se alzó victorioso sobre los cuerpos de sus enemigos. Regresó cojeando con una pierna rota a donde estaba su familia. Dabi y Kurohiri estaban inconscientes, Midoriya estaba muerta y Eri estaba encogida en el suelo. Aux escuchó en su auricular: es hora del plan B. Los últimos héroes que habían estado esperando como respaldo se acercaron. Estos eran héroes que generalmente carecían de delicadeza o habilidad, pero lo compensaban con una fuerza abrumadora. Todos ellos juntos atacando a toda potencia probablemente nivelarían una buena parte de la montaña y no habría posibilidad de sobrevivientes. A Izuku claramente no le quedaba pelea cuando vio a la segunda ola de héroes acercarse a él. Se había desplomado en el suelo y todos lo consideraban una victoria, aunque tuviera un alto costo. Entonces todos vieron cómo Eri abrió un poco los ojos y vio su cuerpo destrozado. E inmediatamente comenzó a correr hacia él y Aux escuchó órdenes gritarle a él y a los otros héroes. Ella tiene un Kiryu restaurador.
Dispara ahora antes de que pueda alcanzarlo. Aux miró a los diferentes héroes que estaban a punto de destruir por completo a este grupo. Se había resignado a ver este horror, cuando Davi agarró débilmente una pluma cercana. Su voz salió entrecortada y quebrada. Aux, ¿es esto realmente lo que quieres? No lo fue, él no quería nada de esto. No quería que esa mujer muriera. No quería que Davi resultara herida. No quería que estos héroes mataran a un niño. No quería que todos esos héroes murieran. No quería liderar este ataque. No quería ser un héroe. ¿Qué quería entonces? Se quitó el auricular y lo aplastó en su mano mientras sus plumas se disparaban hacia adelante y levantaban a Davi, Eri, Kurohige y Midoriya en el aire, haciendo que cada ataque dominado falle por completo, mientras todos los héroes restantes lo miraban con sorpresa y traición. Se lanzó al cielo con ellos y huyó lo más rápido que pudo. Aterrizaron en el bosque a unos kilómetros de distancia y trató de procesar lo que acababa de hacer. Eri corrió y abrazó a los 3 hombres heridos en un gran abrazo grupal mientras seguía murmurando las palabras. Un día. Solo tómate un día. Ella comenzó a brillar y él vio como sus heridas desaparecían y todos lucían saludables de nuevo. Pero para cuando ella terminó, definitivamente se curaron, pero Izuku era una pulgada más bajo, las cicatrices de Davi se veían menos curadas y tenían el cabello más corto, pero Kurohige se veía prácticamente igual. Eri le dio un gran abrazo y comenzó a llorar. Aux logró deducir de sus sollozos en su mayoría incoherentes que se puso ansiosa y accidentalmente tardó casi un año en lugar de un día, aunque eso parecía un pequeño precio a pagar. Aux se sintió muy fuera de lugar cuando todos se orientaron y lloraron juntos la pérdida de la señora Midoriya y el alivio de seguir con vida. El sonido de los héroes acercándose atravesando el bosque detuvo su conversación y Kurohige abrió una puerta warp. Davi se volvió hacia él, ¿vienes con nosotros? Hizo una pausa. Seré honesto, es una oferta tentadora. Pero creo que necesito descubrir quién soy y qué es lo que realmente quiero. Le dio a Davi un casto beso antes de dar un paso atrás, pero serás el primero en saberlo cuando lo descubra. Davi parecía nervioso, ¿y si te atrapan? Aux se rió mientras extendía sus alas y despegaba en el aire, me gustaría verlos intentarlo.